Gracias. Hola a todos nuevamente. Bueno, hoy estaremos hablando sobre el sulfuro de hidrógeno, H2S conocido por su fórmula química, en el ámbito laboral, lo que conlleva sus riesgos, efectos y prevención. Como sabemos, es un gas que es altamente tóxico, de un olor muy penetrante y que pues se genera en diversas industrias y también por procesos naturales. Y bueno, debido a que lo tenemos presente en varios procesos industriales, pues es muy importante saber cuáles son las medidas preventivas, cuáles son sus riesgos, cuáles son sus efectos, porque realmente su presencia es un riesgo muy alto. Entonces, hoy pues vamos a abordar este tema que es bastante crítico, como les digo, para quienes trabajan sobre todo en áreas industriales, sobre todo en la parte de petróleo, en la parte de química, tratamiento de aguas residuales, en industria de alimentos también. Y entonces vamos a explorar un poco lo que es el sulfuro de hidrógeno, cuáles son sus propiedades, de dónde procede, qué efectos tiene en el cuerpo, los factores de daño, los límites de exposición. También les voy a traer un caso de estudio, una pequeña referencia de un accidente muy conocido, cómo se detecta y se monitorea, cuáles son los equipos que se recomiendan hoy en día, algunos tips o prácticas de trabajo seguro que se pueden implementar y lo que es la cultura de seguridad y las innovaciones que tiene hoy el mercado para esta área. Entonces, bueno, entrando ya en lo que es materia, pues bueno, como les decía, el sulfuro de hidrógeno pues es un gas que está formado pues por una molécula de dos átomos de hidrógeno, uno de azufre. Básicamente, como les decía, se origina por la descomposición bacteriana de la materia orgánica y porque se reducen pues sulfatos y se generan sulfuros. Es un gas que hemos escuchado mucho, como les digo, en la industria. Es un gas incoloro, pero que tiene una característica muy particular que en pequeñas concentraciones pues tiene un olor, perdón, sumamente fuerte, un olor así como a huevo podrido o como a alcantarilla. De hecho, se le llama también gas de alcantarilla. Pero en niveles ya más altos puede incluso aturdir porque congela, digamos, o afecta mucho el sistema olfativo y puede volverse indetectable, lo que lo convierte pues en un asesino muy silencioso. De allí viene la importancia en conocerlo y de saber sus riesgos. Y bueno, como les decía, pues se generan múltiples industrias: petróleo, gas, tratamiento de aguas residuales, curtido de pieles, en la minería, en la industria alimenticia, y letalidad es muy subestimada en la mayoría de estas industrias. Como es un gas incoloro, mucha gente pues tiende o de repente se confían en su olor y no le prestan mucha atención, pero realmente es muy letal. Y bueno, es muy importante pues comprender pues esas propiedades físicas que tiene, los mecanismos de toxicidad y sobre todo pues en base a eso generar pues las estrategias y los mecanismos de respuesta ante una situación que pueda generar, por ejemplo, una fuga de gas, de este tipo de gas. Y bueno, en entornos industriales donde se concentran en ocasiones pues, fuentes de contaminación, se constituye un foco crítico, digamos, de contaminación y eso se llaman hotspots. Es un área pues donde están, bueno, como hay una elevada cantidad de gases que son contaminantes y me representan un riesgo crítico. Entonces, existen diferentes tipos de gases contaminantes, pero en los hotspots, perdón, se consideran básicamente tres los más, digamos, los más peligrosos, los que tienen mayor riesgo. El primero es el sulfuro de hidrógeno, está el mercurio y está el amianto. También son tres gases o son tres químicos realmente muy, muy peligrosos y muy tóxicos. Hoy pues nos vamos a concentrar en el sulfuro de hidrógeno porque cada uno de ellos pues tiene sus propiedades, tiene sus mecanismos de acción,
tiene sus efectos, entonces hay que tratarlos por separado para entender más sobre ellos. Entonces, bien, en cuanto a las propiedades físicas y químicas de este gas, pues bueno, como les digo, es altamente tóxico, incluso pues a bajas concentraciones. 1% de H2S pues me representa 10.000 partículas por millón. Él es mucho más pesado que el aire. Su densidad pues su densidad de vapor es de 1,18, por lo que tiende a acumularse en zonas bajas, como en cavidades, en zanjas, en tuberías. En cuanto a su inflamabilidad, pues su límite inferior en el aire es de 4,3% y la superior a 4,46% en volumen. Entonces esto lo deja lejos de ser un gas inerte. Cualquier mínima chispa que se produzca, pues este gas genera una explosión realmente grande. Entonces, es muy, muy, muy inflamable. O sea, una mínima cuestión y explota. Como les decía, él es incoloro, pero tiene un olor muy fuerte, así como a huevo podrido, a algo en descomposición. Pero este olor es solo perceptible en bajas concentraciones. Ya cuando lo tenemos en altas concentraciones, realmente nuestro olfato no es capaz de percibirlo porque genera, como les digo, una parálisis olfativa. De allí viene el riesgo y el peligro en él. Su punto de ebullición también es muy bajo, menos 60 grados centígrados aproximadamente. Y además, pues, por otra parte, tiene una temperatura de autoignición de 260 grados centígrados, o sea, es muy baja. Vean ustedes, por ejemplo, el tubo de escape de un automóvil también tiene esta temperatura, alcanza esta temperatura. Por ejemplo, un cigarrillo encendido alcanza una temperatura de hasta 760 grados centígrados. Entonces, al tener ese punto de autoignición tan bajo, lo convierte en un foco de fuego y de explosión realmente muy probable. Por otra parte, puede explotar por esa misma razón, por su autoignición, el punto de autoignición ser tan bajo, puede explotar al mínimo contacto con una chispa. También forma un ácido débil en agua. El agua lo disuelve y por eso un poco, y por eso es que es común o está muy presente en efluentes, en tanques de digestión anaerobia, entonces es común encontrarlo allí. También es pirofórico, o sea, él reacciona con el hierro y crea pues sulfuro de hierro que también se enciende al exponerse al aire. Es altamente corrosivo, él va a reaccionar con los metales formando ácido sulfúrico y esto me va a acelerar pues la degradación de los metales, que causa corrosión, fracturas, adelgazamiento. Es un gas bien dañino también en ese sentido, no solo me va a causar daños a las personas, a los trabajadores, sino también a las infraestructuras. Y por otra parte, es doblemente peligroso porque se convierte también en dióxido de azufre, que cuando se quema, pues es realmente irritante, incluso mucho más que él. Y también es altamente explosivo, puede generar incendios y es realmente letal. Entonces, este gas me produce el otro, entonces se me forma un doble riesgo. Entonces, por allí hay que siempre tener mucho cuidado con eso. Y bueno, ¿de dónde tiene varias fuentes de producción, por así decirlo? Están las fuentes naturales, porque se genera, como les decía, de la descomposición anaeróbica de materia orgánica, como por ejemplo en pantanos, en alcantarillas. También está presente en gases volcánicos, en depósitos de gas natural. Puede encontrarse en algunas aguas subterráneas debido a las actividades bacterianas también. Entonces, de esa manera se encuentra de forma natural en el ambiente. Y se puede encontrar también en fuentes industriales, productos pues, de las actividades que hacemos para el humano.
Entonces, bueno, por ejemplo, se obtiene básicamente en subproductos de refinación del petróleo, se puede producir también al tratar el hidrógeno con azufre elemental fundido, es muy común en la producción de petróleo y gas porque ya viene diluido en el petróleo. Entonces lo vamos a encontrar en plantas de gas natural, plantas de refinación, en petroquímicas, en hornos de coque. También es muy común en las plantas que procesan alimentos y curtiduras, como le digo, por procesos de descomposición de materia orgánica. En aguas residuales es muy común, en fosas, en digestores, también en procesos de curtidos de pieles. Algunos reactivos pues, que se usan para curtir las pieles contienen azufre y pues eso me libera ácido sulfúrico, y también en los depósitos de desechos orgánicos como alcantarillas, fosas sépticas, en vertederos, y bueno, también está muy asociado a operaciones con animales como cerdos, abonos, pulpas de madera y de papel también, en esos procesos se puede obtener. Pero en cada caso, lo interesante es que en cada caso, un fallo en la contención o una ventilación deficiente, pues es lo que me va a provocar esas concentraciones letales que me van a afectar a los trabajadores o incluso a la infraestructura. Entonces, de allí es que depende. Y bueno, entonces, ¿cómo entra el H2S en el cuerpo? Bueno, básicamente hay dos mecanismos. La vía principal de entrada, pues, es la de inhalación, porque al respirar, pues, el gas pasa a los pulmones, se difunde en la sangre y llega rápidamente al cerebro y al corazón. Él tiene un mecanismo que inhibe la producción de una enzima en las mitocondrias y eso es lo que hace pues provocar una hipoxia celular. De allí es que es tan letal porque básicamente nos sofoca, nos deja sin oxígeno. Y en altas concentraciones, pues en cuestión de segundos, como les decía, puede paralizar todo lo que es el centro respiratorio, la parte nerviosa, el sistema nervioso, y me puede causar pues desde lo más básico, que es una irritación cutánea, una irritación ocular, hasta una parálisis cerebral, me puede causar incluso la muerte, o sea, es muy, muy letal. Y bueno, el otro medio, pues es el contacto con la piel y los ojos o por absorción. La absorción realmente es muy limitada. Puede causar, sí, una irritación como en la piel, en las mucosas, en los ojos, si hay una exposición muy prolongada, pero realmente no se considera que una absorción dérmica pues me vaya a causar, por ejemplo, la muerte o me vaya a causar algo más grave o un efecto muy grave, porque realmente es un mecanismo mucho más lento, de una forma más lenta de ingresar al organismo. Entonces, bueno, el más importante, digamos, la manera más peligrosa o por donde hace más efecto este gas, pues es a través de la inhalación. Y bueno, hay factores que determinan el daño que puede causar este gas en un individuo. Primero va a ser el tiempo, o sea, el tiempo que el trabajador, la persona esté expuesta a este gas. Pueden ser tiempos, digamos, que son muy pequeños, pero son repetitivos o son periódicos y a largo plazo me pueden generar un daño. O pueden ser tiempos muy cortos, pero concentraciones muy altas que también me generan un daño mucho más rápido. También va a ser, como les decía, la concentración es otro factor. Concentraciones bajas o altas. Y bueno, el daño también depende en correlación con el tiempo. Por otra parte está la frecuencia, es decir, la frecuencia de exposición que tiene el trabajador a este tipo de gas, si es muy frecuente, si es periódico, si es realmente raro que esté expuesto a él. Y los factores individuales, sabemos que cada organismo es diferente, va a reaccionar de forma diferente, las condiciones físicas son diferentes, el estado de salud es diferente, y eso me incide en que sea una persona más susceptible o no a este tipo de gas. Entonces, todos estos factores, estos 4 factores, son los que me van a determinar el nivel de daño que puede tener una persona al estar expuesto a este gas.
Y en base a eso, pues bueno, acá en esta tabla vamos a ver pues los efectos que tiene el gas en base a la concentración y el tiempo de exposición. Por ejemplo, la concentración mínima de 0,01 a 0,15, sin importar el tiempo, ella no me va a causar un daño en el organismo, no me va a causar nada grave, pero sí en este umbral es detectable por el olfato. Es allí donde nos va a oler hacia huevo podrido, nos va a oler mal, lo podemos detectar. Ya cuando tenemos una concentración de 10 ppm, o en una jornada laboral de 8 horas, es, digamos, lo básico. En 8 horas no me va a hacer nada, no va a tener un efecto a la salud, ni a corto ni a largo plazo. Cuando hablamos de 10 a 50, en una hora, ya ahí sí voy a tener una irritación en los ojos, en las vías respiratorias. Luego viene de 50 a 100 en ese mismo lapso de tiempo, ya ahí vamos a tener un daño en el olfato. Ahí posiblemente se presenta ya la parálisis olfativa, es decir, ya ahí no lo vamos a detectar, ya ahí tenemos el daño. De 100 a 200 por media hora ya me produce una inconsciencia, me produce edemas pulmonares. Si pasa más tiempo a esa concentración puede generar la muerte. De 250 a 500 en media hora también, perdón, de 500 a 1000 ya son concentraciones más altas que en fracciones de minutos la muerte, en este caso de 3 a 5 minutos. Y más de 1000 inmediatamente. Hay un ambiente que tenga más de 1000 ppm con H2S, al no más entrar en contacto, inmediatamente causa la muerte. Y bueno, en base a estos, en base a digamos, a estos efectos según el tiempo, es que se generan pues los límites de exposición ocupacional. Estos límites pues son los límites legales que determinan pues la cantidad máxima de exposición a una sustancia o a un agente químico o físico a la que el trabajador puede estar expuesto sin que le vaya a generar pues un daño a la salud. Entonces, acá en esta tabla les presento lo que es las diferentes organizaciones, las principales, porque recordemos pues que cada país tiene sus propios rangos, pero básicamente la mayoría trabaja en base a OSHA, NIOSH, y en Europa es con el SEIN. Entonces, bueno, vean ustedes acá la OSHA, el límite de exposición máximo es de 20 ppm para una jornada laboral de 8 horas. Ese es el límite permisible. Eso es lo máximo a lo que la persona puede estar expuesto. Está el límite por el tiempo o plazo corto, que por 10 minutos lo máximo a lo que puede estar expuesto es a 50 ppm. Ya la NIOSH es un poco más restrictiva. Ya ella los límites de exposición son 10 ppm por 10 horas y 15 ppm por 15 minutos por jornada. O sea, en una jornada de 8 horas, lo máximo a lo que puede estar expuesto un trabajador es a 15 ppm. O sea, durante las 8 horas, 15 ppm, 15 minutos. Ya el SEN, que es en Europa, que son los organismos de Europa, reguladores, perdón, son muchísimo más restrictivos incluso. Ellos por 8 horas nada más le dejan 5 ppm a la persona, la exposición, y para 15 minutos 10 ppm. Como les decía, pues esto va en base a cada nación, a cada país, tiene sus propias regulaciones, pero generalmente se utilizan estas. Vean ustedes pues que la OSHA pues establece unos límites más amplios, mientras que la NIOSH y la SEM pues recomiendan límites que son más restrictivos, y considera mucho que esas concentraciones más elevadas pues son realmente peligrosas. Y yo creo que pues es así como se debe trabajar, o sea, tener esa consideración que mientras más alta sea la concentración, pues más daño o más, el efecto va a ser más visible o más palpable en el trabajador. Entonces, se recomienda siempre tener esos límites así, o sea, límites bajos, tienen muy poco tiempo de exposición para evitar esos daños. Porque vean ustedes, en cuanto a los órganos y los efectos que causan él, bueno, principalmente, como les decía, él ataca el centro del control respiratorio, él afecta el sistema nervioso,
toda la parte que controla la respiración, y él generalmente causa desde una irritación simple de las vías respiratorias, me causa tos, dificultad para respirar, incluso genera enfermedades como el asma ocupacional, bronquitis, acumulación de líquido en los pulmones, o sea, afecta realmente el sistema respiratorio. También me causa irritación ocular, causa daños al sistema nervioso, la exposición que es muy prolongada a este tipo de gas, pues me causa problemas de memoria, causa problemas de aprendizaje, problemas de concentración. En los nervios olfativos también los afecta porque es allí donde causa la parálisis, uno pierde el sentido del olfato, se pierde por completo. Hay problemas de salud también cardiovascular, genera, aumenta los ataques cardíacos, los accidentes cerebrovasculares y se ha hablado también que a largo plazo puede generar cáncer. Entonces, este gas es realmente letal, muy, muy letal, silencioso y muy letal. O sea, puede generar desde lo más simple a lo más complejo. Entonces hay que estar muy atento. Como les decía, me puede causar lo más básico, que es una irritación ocular, me puede causar dolores de cabeza, náuseas, y a lo más complejo, que son edemas pulmonares, pérdidas del apetito, alteraciones del sueño incluso. O sea, son una infinidad de efectos que tiene. Es por eso que es un enemigo silencioso. Entonces, bueno, acá también les traigo, este era el caso del que les hablaba. Este fue un caso que fue realmente muy conocido acá en Venezuela. Ocurrió por el año 2003, de la empresa Provegran, que era una empresa de procesadora de grasas animales, de cárnicos. Y bueno, resulta pues que eso fue en el año 2003, como les decía. Una tarde, un viernes, llegó toda la materia prima, que son desechos animales, bovinos y porcinos, y es almacenado en un espacio confinado durante todo el fin de semana, porque no se trabaja el fin de semana. Y luego el lunes, cuando ya los trabajadores van a comenzar su jornada, pues esa materia orgánica pues había producido muchos gases, ¿verdad? Como es natural por la descomposición, eh, principalmente el sulfuro de hidrógeno, también otros gases como el metano o ya anhídrido carbónico. Y bueno, como era tanta materia prima, eran 4 toneladas, se produjo pues una falla en la bomba de achique, que es la bomba que se encarga de retirar los desechos líquidos de esa materia prima. Entonces, el supervisor le encarga de la empresa, pues le encarga a uno de los trabajadores que, como se dañó la bomba, pues él manualmente retirara esos líquidos del espacio confinado, de la tolva. Para ello, él utilizó un mecate y un balde. Y bueno, durante el proceso que él está retirando los líquidos, resulta que se rompe el mecate y el balde cae a la tolva. En ese momento, pues el supervisor manda al obrero a que retire el todo para seguir con la faena. Bueno, él bajó sin ningún tipo de protección, sin ningún equipo, sin nada, bajó hasta la fosa y cuando bajó, inmediatamente muere. O sea, él se agachó a recoger el todo y murió. En eso, pues como pasó el tiempo y no volvía, otros fueron bajando de uno en uno y bajaban, morían. O sea, era inmediatamente por la cantidad y la concentración de este gas. Ya el último, que se percata de que algo está pasando, de que ya varios habían ido, él baja y ve la cantidad de personas tiradas y decide bajar también a todo riesgo, se colocó, improvisó una máscara con una franela, la franela que cargaba, improvisó una máscara, bajó, logró rescatar al último que había bajado, que todavía estaba medio con vida, y lo sacó. Los demás murieron, los otros 9 murieron. Entonces, fue una tragedia, fue una negligencia grandísima, algo que se pudo haber evitado, algo inconcebible, porque bueno,
si se supone que es una empresa que trabaja con este tipo de materia, que sabe lo que puede generar, pues es una irresponsabilidad, una cadena de irresponsabilidad todo lo que pasó, ¿verdad? Y esto, pues como les decía, ocurre muy frecuentemente. Son accidentes que pudieron haberse evitado si se aplicaban pues las medidas correctas de protección, de prevención, para evitar estas desgracias. Pues. Entonces, vean ustedes que es sumamente silencioso, que sin querer, pues sin prever, murieron 9 personas por esos errores tan básicos y tan graves. Entonces, bueno, es muy importante, como decía, los métodos de detección y monitoreo. Existen varios, están los electrónicos, están los químicos y los electroquímicos también, los combinados. Los electrónicos pues son de respuesta rápida, son muy precisos, pero son costosos, también requieren de bastante mantenimiento, tienen que estar calibrándose cada cierto tiempo, requieren una capacitación más amplia para los trabajadores para que sepan usarlos y normalmente no leen concentraciones muy altas. Están los químicos, que son fáciles de usar, también son más económicos, requieren poca capacitación y pueden leer niveles mucho más altos de H2S, pero son más lentos. El nivel, o sea, la detección y el resultado es más lento de obtener, no son muy precisos tampoco porque pueden mezclar o detectar otros gases. Y también, como les decía, ya actualmente pues están los electroquímicos que tienen alta sensibilidad, son más estables, son más precisos. Hay una gran gama en el mercado, hay de los más económicos a los más costosos. Pueden detectar también concentraciones muy bajas, pero ellos, sin embargo, pues también tienen sus desventajas. Por ejemplo, tienen ese problema de sensibilidad cruzada con otros gases. También pues necesitan ser calibrados periódicamente y, digamos, son un poco más desechables. Acá están unos ejemplos, están los personales, los portátiles y los fijos. Los personales son estos que vemos acá, que son los que utiliza el trabajador para tener mediciones constantes mientras hace una faena, mientras está expuesto. Está el otro portátil, que básicamente lo utilizamos más que todo es para hacer mediciones puntuales también. También sirve, pero es no para tener mediciones más periódicas. Y está el fijo, que siempre se coloca, se instalan pues en las zonas que son más críticas, por ejemplo, en la entrada de los tanques, en las fosas, en salas de bombeo, y ellos también me van a registrar continuamente los niveles de H2S. Y están los tubos colorimétricos, que también son para hacer mediciones puntuales, para hacer exámenes puntuales de atmosféricos, pero no sirven como digamos, un sistema de monitoreo continuo, no, ellos son para exámenes puntuales. Y lo único bueno de ellos es que su rango de medición también es bastante amplio, va desde el 0% en volumen hasta 0.2 o hasta 2000 ppm, o sea, es bastante amplio su medición. Pero la aplicación de cada uno de ellos pues va a depender de lo que se vaya a hacer, de la jornada, del tipo de trabajo, del tipo de ambiente, etcétera. Y bueno, en cuanto al monitor personal, por ejemplo, este pues tiene sus puntos de ajustes y alarmas, o sea, yo le voy a indicar cuál es el nivel máximo, el límite de exposición, y a partir de eso, pues él me va a generar las alarmas, por ejemplo, una alarma baja, que ya son los 10 ppm, entonces cuando alcanza los 10 ppm, él emite un pitido, un destello, una vibración. Cuando pasa a los 15 ppm, que es una alarma alta, ya ahí empieza 2 pitidos, 2 destellos, 2 vibraciones y así. Claro, esto depende del modelo, pero generalmente es así. Ellos tienen vibración, tienen sonido, tienen luces para que el trabajador esté alerta. Este tipo de monitores, pues, hay que estarlos inspeccionando siempre también, o sea, estar pendiente porque son equipos que son, digamos,
muy delicados, hay que estar pendiente del daño, hay que estar pendiente si tiene algún código, algún error, hay que estar pendiente de que el sensor no esté sucio, hay que estarle realizando también unas pruebas diarias o automáticas. Él también, la mayoría ahora tiene sus pruebas automáticas que al encender él hace una prueba básica. Y hace una prueba, es muy importante también hacerle las pruebas de verificación que se hacen mensuales o después de que la alarma se activó o cuando tenemos sospecha de que hay un posible daño. Este tipo, digamos, son los más empleados, por ejemplo, cuando hacemos trabajos en espacios confinados, en espacios donde, donde se sabe que hay sospechas de este tipo de gas. Por ejemplo, en el área de producción de petróleo también es bien común, en el área de refinación es muy común que los trabajadores lo porten. Y en cuanto a eso, pues es muy importante dónde ubicarlo. Como les decía, él es un equipo pequeño, muy fácil de usar, muy fácil de manejar, pero hay que saberlo ubicar, porque si no, no estamos haciendo nada. Él se usa básicamente pues, en la zona de respiración del usuario. Es común ver que pues, muchas personas lo usen en el cinturón o que lo usen en el casco, pero en la parte posterior, o que lo usen en los bolsillos de las chaquetas. Entonces, allí no. Realmente la zona en la que él debe estar es a la altura del pecho, ubicarse más o menos en un radio de 10 pulgadas del rostro, de la nariz, boca-nariz, que es allí pues el área donde se ve afectada por el gas o por donde principalmente entra el gas. Y como les decía, no se puede usar en el cinturón, en el arnés o en la parte de atrás del casco. Si se va a usar en el casco, de un lado también y que esté dentro del rango de las 10 pulgadas en el rostro, eh, porque generalmente pues las personas, o lo he visto mucho que lo usan en el cinturón porque bueno, es más cómodo o es más fácil de llevar, ¿no? Lo legal o lo correcto es usarlo cerca del área de respiración para de verdad tener mediciones que son, o sea, saber si realmente estoy teniendo ese tipo de gas que me puede afectar allí cerca. Y bueno, en cuanto a los equipos de protección personal, bueno, también hay una infinidad, hay varios tipos y es común muy ver en la industria que utilizan respiradores purificadores de aire. Eh, Hay unos que usan tanto la mascarilla de cara como las que son completas, como esta que ven acá, y realmente no. Para H2S no, o sea, ni una sola vez nunca debemos usar este tipo de protección, porque este tipo de protección está dirigida a otros tipos de gases, aún cuando nos digan que se puede usar o dentro de las características realmente no. ¿Y por qué? Porque, bueno, ellos están diseñados para proteger a bajas concentraciones. Y generalmente cuando tenemos una exposición o cuando es necesario usarlos, es porque hay concentraciones altas que me van a afectar al organismo. O sea, tenerlo y no tenerlo sería la misma cosa. Entonces, este tipo de protección nunca se debe descartar totalmente. Lo adecuado es utilizar equipos de respiración, respiradores de presión positiva. Por ejemplo, está el ELSA, que es el respirador de escape de emergencia, o sea, ante una emergencia utilizamos ese. Está el otro que es el SCAVA, que él utiliza un sistema con aire comprimido. Está también el SAVA, que también utiliza aire comprimido. La diferencia entre el SCAVA y el SAVA es que el SCAVA tiene su propio cilindro y mientras que el no autónomo, que es el SAVA, está conectado pues a una manguera que tiene o trae el aire pues de forma remota. Y el SCAVA sí tiene, como estos que están acá, tiene su propio cilindro de gas. Y bueno, el uso de ellos también va a depender de las condiciones y de la situación del trabajo que se vaya a realizar, porque al ser cilindros, digamos, ellos tienen pues una cantidad limitada de oxígeno
y me van a durar un tiempo determinado. Se pueden usar por un tiempo determinado. Entonces allí hay que, para determinar cuál usar, pues depende del trabajo que se vaya a realizar, del tiempo, de la concentración del gas. Y bueno, los aparatos de respiración autónoma, pues generalmente el usuario lo transporta. La duración del aire pues varía dependiendo de la marca y del tamaño del cilindro, pero generalmente no son para uso extendido, son para lapsos de trabajo corto. Está también los respiradores de aire suministrado, como les decía, como el SABA, que ellos vienen de una fuente remota. Estos son como estos que están acá. Y ellos traen una manguera que está conectada a la máscara. Ellos sí permiten usarlos durante un tiempo más prolongado, me garantizan más tiempo de aire, de oxígeno para el trabajador, pero eso depende, como les digo, del trabajo, el tiempo, de la concentración de H2S. Y bueno, es muy importante cuando se vaya a usar, pues el ajuste de la máscara, que tenga el sello esencial, evitar joyas, evitar gafas, en los hombres evitar vello. Se recomienda pues que no tengan vello acá en la barba, y que tenga el regulador para presión positiva, que tenga defensa contra H2S, también es muy importante. Y para usar el equipo, pues bueno, siempre hay que hacer una prueba de ajuste. Los trabajadores tienen que indudablemente estar capacitados en el uso de este equipo porque no cualquiera lo sabe usar, no cualquiera lo sabe conectar, no cualquiera sabe graduarlo, ajustarlo. Entonces es muy importante que el trabajador tenga su capacitación. Y también es necesario una evaluación médica, una evaluación de las condiciones de salud y físicas del trabajador para saber si realmente están aptos o no para realizar ese trabajo y para usar estos equipos. Y bueno, es muy importante también la ventilación y los controles de ingeniería. Las medidas de ingeniería realmente me van a reducir la necesidad de un equipo de protección personal, los que vimos anterior. Si yo evalúo bien la zona donde necesito controlar esos tipos de gases, pues bueno, puedo usar sistemas de ventilación, de extracción, por ejemplo, la extracción localizada, donde el trabajo se da en un área donde yo puedo eliminar ese gas, extraer ese gas lejos, hacia otro ambiente. Por ejemplo, se pueden usar campanas o se pueden usar capuchas, así como vemos acá en las imágenes. También se puede usar una ventilación general con inyección de aire limpio o con extractores hacia los techos también, dependiendo de las concentraciones y del área como tal. Y pues es muy importante siempre hacer un sellado de tuberías y de juntas y estar siempre revisando este tipo de válvulas porque por allí es por donde generalmente ocurren los escapes. Y bueno, la regla, como siempre les he dicho, es eliminar el problema de raíz antes de usar un equipo de protección personal. Entonces, muchas veces con un sistema de estos, pues ya podemos controlar la atmósfera del lugar sin necesidad de que el trabajador pues se vea obligado a usar un equipo de protección personal. Pero claro, eso hay que evaluar cada caso, hay que evaluar cada lugar, el tipo de trabajo. Se necesita una evaluación exhaustiva para determinar qué es lo que realmente necesito, qué medida. Y en cuanto a las prácticas de trabajo seguro, pues bueno, como tal, pues es muy importante que el trabajador pues entienda el riesgo, entienda que es un gas que es letal, que en fracciones de minutos, de segundos, te puede matar y hay que capacitarlo, hay que entrenarlo muy bien sobre esto. Hay que entrenarlo sobre el uso de los equipos de protección personal, por ejemplo, que los monitores de gas estén siempre calibrados, que estén encendidos, que estén ubicados bien en la zona de respiración. Es importante saber la dirección del viento cuando se trabajan, por ejemplo, en campo abierto. Observar siempre la manga de viento, hacia dónde va, hacia dónde se dirige, estar muy pendiente de ella porque en base a ella yo voy a saber cómo me voy a ubicar para trabajar. Las señales de advertencia también son muy importantes, que
pues digamos, las empresas las coloquen, pero muchas veces esto falla mucho, muchas veces ni siquiera hay una señal de advertencia o ni siquiera los trabajadores saben que están expuestos a este tipo de gases y se confían, porque no ven una señal, pues se confían y accesan a lugares que no, sin la protección o muchas veces pues no están alertas. Y siempre es muy importante también mantenerlos preparados para emergencias. Que los trabajadores sepan, o primero, pues bueno, ubicar un punto de concentración, que los trabajadores sepan dónde queda, que las vías de escape estén señalizadas, que sepan qué hacer en una emergencia o en un rescate para intervenir de manera rápida y sobre todo pues disponer también de los equipos que necesarios para ese escape, esa intervención o ese rescate. Y pues hacerle saber siempre al trabajador que nunca debe estar solo en áreas donde pueda pues haber una exposición al H2S. Siempre se aplica esa regla de trabajar en pareja en este tipo de zonas. Y bueno, ¿qué hacer cuando una alarma suena? Bueno, lo primero es detener pues lo que estoy haciendo, parar lo que estoy haciendo, detener la tarea. Si tengo fuentes de ignición cerca, apagarlas, si puedo apagarlas, evacuar inmediatamente, dirigiéndose pues a la zona que señalizan, si hay rutas de señalización. De ser posible, hay que buscar la zona más elevada y moviéndose siempre en contra de la dirección del viento. Si la fuga está más abajo de donde uno se encuentra, de donde usted se encuentra, o se mueve en el sentido transversal en dirección al viento si la fuga está más arriba de donde usted se encuentra, por ejemplo. Eh, por ejemplo, acá en esta lámina vemos, si la fuente de H2S está acá y usted se encuentra acá, lo correcto es moverse de manera lateral, de forma transversal, en dirección al viento y avanzar hacia el punto de reunión. Es un ejemplo. Y bueno, es muy importante pues también realizar un conteo de cabeza si tengo compañeros cerca, contarlos para estar al pendiente de si alguno cayó o no, si alguno lo afectó o no. En algunas zonas, por ejemplo en campo abierto, generalmente se tienen alarmas, se tienen campanas, se tienen bocinas, si las tiene cerca o si tiene manera de accionarlas, se debe hacer también. Y lo importante también es tomar en cuenta que no regresar al área hasta que la zona esté, digamos, ya se encuentre despejada, de verdad se tenga certeza que ya no está controlada. Pues. Y para ellos, pues, como les decía, estar pendiente de los monitores personales, si tiene una alarma, si pita lento, si destella lento, si lo hace rápido o no, o las luces, estar muy pendiente y pendiente de las mangas de viento. Y bueno, ¿qué pasa si, bueno, en esa situación de emergencia tenemos una persona caída en la instalación? Bueno, si ocurre una emergencia médica en un área que sabemos que puede haber H2S, pues lo primero que hay que hacer, bueno, que no sabemos o no, es descartar si es H2S, o sea, estar pendiente de los monitores, las mediciones, saber en cuánto está para saber si realmente es que se activó la emergencia por este tipo de gas. Si es por H2S, entonces usted debe asumir que está expuesto a este tipo de gas y que ya está sometido a un riesgo alto de muerte. Entonces, ¿qué hacer? Primero, no hay que apresurarse a ayudar a la víctima. ¿Por qué? Porque si no tenemos los conocimientos, si no tenemos los equipos, ocurre lo que pasó en el caso de estudio, que en vez de ayudar, lo que hizo fue, pues se empeoró la situación, porque muchas veces, pues por el nerviosismo, por la falta de simulacros, de emergencias, pues no sabemos cómo actuar y lo que queremos es ayudar, pero en vez de eso empeoramos la situación. Entonces, no se apresure. Si usted no cuenta con los equipos, si no cuenta con el conocimiento ni la capacitación, lo mejor es retirarse del área y buscar ayuda. Abandonar inmediatamente hacia un lugar pues, donde haya viento cruzado o contra el viento. Activar la alarma de H2S para que se inicie pues, el proceso de evacuación y de rescate. Es muy importante que el personal que está designado, generalmente se tienen
digamos, comisiones de rescate, tenga esa capacitación en lo que es los peligros que tiene el H2S, de cuáles son las acciones de respuesta y de rescate, que sepan cómo usar los equipos, que sepan cómo movilizarse, que sepan cuáles son las rutas de evacuación, cuáles son los puntos de encuentro, que sepan utilizar los equipos de protección personal. O sea, no cualquier persona puede realizar un rescate, porque allí es donde viene la falla, allí es donde ocurre, digamos, el error de muchas veces de querer ayudar, pues lo que hacemos es empeorar. Entonces, no se apresuren a convertirse en la próxima víctima, más bien busquen ayuda si realmente no tienen las condiciones para ayudar. Y bueno, ya después que digamos que ocurrió una emergencia, para reingresar al área es muy importante, pues, primero permitir el reingreso solo después que estemos completamente seguros que el gas se disipó, después que ha sido controlado el escape y cuando se hacen las mediciones de H2S vemos que se han reducido a niveles seguros y solo va a entrar el personal que está autorizado. O sea, toda aquella persona que no esté autorizada, que no sea esencial, lo correcto sería que evacúen la zona de trabajo, que evacúen el lugar. Van a reingresar solamente las personas que hacen tareas, digamos, de limpieza o de reparación. Y, pues bueno, verificar la atmósfera antes de permitir la reentrada. O sea, hay que hacer las mediciones con diferentes equipos para asegurarse que los niveles pues estén por debajo de los permisibles, de los límites permisibles. O sea, yo no voy a dejar que reingresen otros trabajadores al área sin que los límites estén por debajo. No estoy diciendo al límite, al borde, no, por debajo. Es la acción que se debe hacer, lo correcto. Y los que no sean empleados esenciales, retirarlos para evitar. Y lo demás que se hace, pues obviamente investigar el accidente. Después que se controló la fuga, pues se debe realizar una investigación que sea minuciosa, que sea muy detallada para saber pues qué causó ese escape, cómo fue la efectividad de la evacuación, del rescate en caso de rescate, de cómo ocurrió aquella emergencia, para poder pues mejorar los procedimientos de seguridad. Entonces hay que ser bien minuciosos en este sentido. Y bueno, en cuanto al plan de emergencia y rescate, pues es muy importante la alarma y evacuación, como les decía, detener todas las tareas y inmediatamente pues por las vías de evacuación salir lo más rápido posible. El rescate lo va a hacer únicamente el personal que esté entrenado con sus equipos de protección individual. En caso de tener que hacer primeros auxilios, pues la persona caída se traslada a un lugar seguro donde haya aire fresco, se evalúa si está consciente, si está respirando. En caso de que no respire, pues se inicia la RCP, se administra oxígeno suplementario y se traslada inmediatamente a un centro médico y informando pues a los médicos que la situación es dada por H2S para que ellos sepan bien qué medidas tomar. Y otro aspecto que es muy importante son los simulacros. Como les decía, pues los simulacros van a capacitar a esa persona para saber qué hacer ante una emergencia, para no tener el nerviosismo, para no, digamos, para no hacer caer en el que quieren ayudar, pero no saben cómo o no saben la forma correcta de hacerla, para que no haya improvisación. Es muy importante hacerlo al menos 2 veces al año y son simulacros que deben cronometrarse. Como sabemos que es un gas letal, que es un gas que en cuestiones de segundos nos puede matar, pues es importante que estos simulacros se hagan de forma cronometrada para saber si la respuesta de los trabajadores está siendo rápida, en qué hay que mejorar, si hay alguna vía de evacuación que se puede mejorar, algún procedimiento, todo ello. O sea, hay que cronometrarlo por esta razón y evaluar, después de hacerlo, pues evaluar cuáles son los tiempos de respuesta, cómo están coordinados los equipos, si se están coordinando bien, si están sabiendo qué hacer, cómo utilizar los equipos, todo ello hay que evaluarlo. Pero por eso, como les digo, es muy importante que los trabajadores estén muy capacitados y que estas capacitaciones se hagan constantemente.
Y allí pues es donde entra la cultura de seguridad. Al trabajar en áreas que son contaminadas con cualquier gas y con este gas mucho más, pues hay que darle una máxima protección al trabajador porque son segundos que determinan si la persona vive o no. Entonces, al capacitarlo es muy importante darle un adiestramiento personal, enseñarle procedimientos de emergencia, hacer simulacros, hacer observaciones directas a los métodos de trabajo seguro, hacer la ubicación correcta de los equipos de protección, tener planes de contingencia. Entonces, es un entrenamiento continuo para combatir lo que es la normalización del riesgo, porque muchas veces caemos en eso también de que, bueno, siempre lo hemos hecho así y nunca pasa nada, pero hay ocasiones en las que sí pasa, entonces hay que hacerlo bien, no hay que normalizar el riesgo ni creer que porque siempre lo hacemos así nunca va a pasar. Entonces, hay que tratar de hacer formaciones con módulos teóricos en aula, y, con exámenes, con talleres prácticos, usando que ellos mismos utilicen los equipos de protección, que sepan usar los respiradores. Incluso se pueden, que ahorita más adelante le voy a hablar, utilizar herramientas nuevas como son los simuladores de realidad virtual, ayudan muchísimo para recrear escenarios de emergencia, de exposición, para que ellos estén más familiarizados y sea mucho más realista. Es muy importante también fomentar el reporte de casos y accidentes, que esto generalmente no lo hacen, o sea, ocurre un incidente y no lo reportan y por allí siempre viene el accidente. Entonces es muy importante hacerles saber a ellos que al comunicar o hacer ese reporte, pues los va a empoderar, les podemos brindar mejores herramientas, mejores medidas para protegerlos. Y lo más importante también, la comunicación clara. O sea, sobre todo en cambios de turno, en reuniones de seguridad, es importante comunicarse bien con los trabajadores, que ellos sean capaces de comunicar las condiciones laborales, las situaciones laborales, lo que está ocurriendo, que sepan manejarse bien con los compañeros, porque de allí también depende mucho la actuación ante una emergencia. Y en cuanto, como les decía, hoy en día hay muchas innovaciones que nos ayudan mucho en este trabajo. En cuanto al monitoreo y detección, están los sensores IoT o del Internet de las Cosas, que se llama así. Este tipo de sensores son sensores inteligentes que monitorean en tiempo real o están haciendo mediciones en tiempo real y tienen conexión remota. O sea, yo voy a recibir en mi email, en mi teléfono, puedo ver cómo están mis trabajadores en campo, cómo están las mediciones. Lo que me da pues un plus porque puedo tener centros de control que estén al pendiente de eso para que brindarle un plus de seguridad o para que mientras ellos se encuentran, digamos, concentrados en el trabajo, pues los de control remoto pues estén pendientes de las mediciones, estén pendientes de los equipos y saber actuar con rapidez. También están usando mucho robótica y drones para, por ejemplo, hacer inspecciones de espacios confinados para no exponer al personal humano. O sea, ingreso con un dron, reviso, hago la medición con el dron y retiro y determino si es seguro o no que el ingreso de trabajadores. O sea, son herramientas muy buenas y que me protegen hoy en día mucho al trabajador. Y lo que es los equipos de realidad aumentada, de realidad virtual, también hoy en día se están implementando en algunas empresas o incluso hay empresas contratistas que ofrecen estos servicios, realmente son muy buenos. Allí el trabajador, pues, digamos, está inmerso en una situación simulada que le va a enseñar a él cómo actuar, le va a enseñar estar, digamos, vivirlo de manera mucho mejor para él saber cómo actuar, qué hacer, qué no hacer, cuáles son sus tiempos, cómo mejorar, en qué área mejorar. Es es muy bueno realmente. A los trabajadores les gusta mucho porque es una situación que les permite ver de primera mano
una emergencia sin vivirlo como tal. Entonces allí aprenden muchísimo más porque pueden visualizar bien, pueden vivenciar de alguna manera pues este tipo de situaciones. Entonces son estrategias muy buenas que hoy en día pues podemos aplicar pues para mejorar lo que es la parte de capacitación para los trabajadores. Y bueno, para finalizar y si tienen alguna pregunta, pues quiero concluir, bueno, eso que este gas pues es realmente letal, que es un enemigo silencioso, que si no se tiene la mínima precaución, pues realmente es letal. Por eso es muy importante forjar una cultura de seguridad, que haya formación continua, que haya simulacros, porque es una manera de preservar las vidas, es una manera pues de preservar la integridad de una empresa, de una institución y recordar siempre pues que es más eficaz la prevención que la corrección. Entonces, eso, que tengan muy presente eso. Y bueno,